isquémica producida por el treponema pallidum, que va a presentar distintos estadios con múltiples manifestaciones. Como dijimos, la sífilis es producida por el treponema pallidum. Esta espiroqueta, para poder evidenciarla, deben realizarse técnicas especiales como las impregnaciones argénticas o también técnicas de inmunofluorescencia. La sífilis se divide en 3 estadios con diferentes manifestaciones clínicas. Vale aclarar que independientemente del estadio, la lesión característica de la sífilis es la endarteritis obliterante, también llamada vasculitis luética. El treponema tiene afinidad por las células endoteliales, desencadenando una respuesta inflamatoria que comienza con la activación y proliferación de las células endoteliales y progresa hasta la fibrosis de la íntima. En relación a estos vasos, encontraremos un infiltrado de tipo linfocitario. Y estas lesiones provocarán una necrosis isquémica focal. En la sífilis primaria, como mencionamos, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y el ingreso del treponema se produce a través de soluciones de continuidad en piel o mucosas. Aproximadamente después de 3 semanas del contacto con un individuo afectado, aparecerá la lesión característica de la sífilis primaria, que es el chancro. El chancro es una lesión elevada, circunscripta, no dolorosa, color rojizo, que luego se ulcera y cura sin dejar cicatriz. Esta lesión se acompaña de adenopatías satélites. Si viéramos un chancro al microscopio, encontraríamos en relación a la úlcera la endarteritis obliterante característica. Estas lesiones son muy ricas en treponemas y según su localización pueden pasar inadvertidas por el hospedero. En esta etapa también se produce la diseminación hemática y linfoidea de estos microorganismos. La sífilis secundaria, este estadio aparece de 2 a 10 semanas después del chancro primario y se debe a la diseminación y proliferación de las espiroquetas en la piel y en los tejidos mucocutáneos. Encontraremos entonces lesiones cutáneas, lesiones maculopapulosas en palmas y plantas de los pies, y en las zonas húmedas de la piel y en mucosas pueden encontrarse lesiones denominadas condilomas planos. Estos condilomas son placas elevadas de base amplia que pueden erosionarse, presentan un color blanco grisáceo. Estas lesiones con más frecuencia se localizan en cavidad bucal, faringe y genitales externos. Estas lesiones también son indoloras y contienen espiroquetas y además se acompañan de adenopatías, fiebre, malestar y pérdida de peso. Este estadio dura varias semanas y si lo dejamos a su libre evolución, entrará en un periodo de latencia. Luego de este periodo de latencia, que puede durar de 1 a 30 años, aparecerán las manifestaciones características de la sífilis terciaria. Estas son la sífilis cardiovascular, en donde su principal manifestación es la ortitis sifilítica. En esta patología, la vasa vasorum de la aorta sufre una endarteritis obliterante que da lugar a una cicatrización y pérdida de la elasticidad de la pared de la aorta. Como consecuencia, se va a producir una insuficiencia valvular aórtica y también otra de las consecuencias que puede traer es el aneurisma. La neurosífilis, por otro lado, puede ser sintomática o asintomática con varias formas de manifestación, como por ejemplo el tabes dorsal o la paresia general. Otra de las manifestaciones de la sífilis terciaria son la aparición de lesiones denominadas gomas. Los gomas son lesiones granulomatosas relacionadas con una respuesta de hipersensibilidad retardada a las espiroquetas. Estas lesiones aparecen con mayor frecuencia en hueso, piel y mucosas de las vías respiratorias altas y en cavidad bucal. Estas lesiones, si el paciente toma antibiótico, raramente se observan, pero sí son muy frecuentes de observar en pacientes con SIDA. Los gomas pueden ulcerarse y estas lesiones se caracterizan por ser lesiones blanco-grisáceas de aspecto gomoso, con un centro necrótico rodeado por macrófagos, fibroblastos en empalizadas, acompañado por un infiltrado mononuclear de tipo linfoplasmocitario. En este esquema observamos los distintos estadios de la sífilis con sus lesiones patológicas características. En relación a la sífilis congénita,
se transmite de manera transplacentaria una madre infectada a el feto. Esta transmisión ocurre principalmente en los estadios primarios o secundarios cuando el número de espiroquetas es más abundante. En el 25% de los casos no tratados se produce la muerte intrauterina o perinatal. En relación a la sífilis congénita del lactante, esto ocurre en los 2 primeros años de vida y se manifiesta con exantema. Son lesiones mucho más marcadas que el exantema que estudiamos en el secundarismo sifilítico, osteocondritis, periostitis, fibrosis hepática y pulmonar. Las manifestaciones tardías o de la sífilis infantil se van a caracterizar por una tríada denominada tríada de Hutchinson, que se compone de la queratitis intersticial, la presencia de los dientes de Hutchinson y la sordera por afectación del octavo nervio craneal, entre otras lesiones. En estas imágenes clínicas observamos tanto en labio superior como en labio inferior lesiones que corresponden al chancro. Recordemos que el chancro es la lesión única que aparece durante la sífilis primaria. Esta lesión es indolora, comienza como una lesión elevada, sin concreta, que luego se ulcera, y también recordemos que esta lesión es rica en espiroquetas y es un sitio a través del cual se puede transmitir la enfermedad. En estas imágenes observamos lesiones correspondientes al secundarismo sifilítico. Por un lado observamos en lengua esta lesión que corresponde a un condiloma plano, son unas placas elevadas de base amplia en un color blanco grisáceo. Y observamos las lesiones, estas máculas que en este caso las estamos observando a nivel de la palma de la mano, estas máculas que a veces también pueden acompañarse de la presencia de escamas. Otras manifestaciones bucales del secundarismo sifilítico, también estas lesiones corresponden a condilomas planos localizados a nivel de la comisura y en la mucosa yugal. Recordemos que estas lesiones son ricas en espiroquetas y muy contagiosas. Por otro lado, en la piel también podemos encontrar estas lesiones que corresponden a máculas y o manchas, características de este secundarismo sifilítico. Una de las manifestaciones de la sífilis terciaria son las lesiones denominadas gomas. Observamos en estas imágenes clínicas la presencia de estas lesiones granulomatosas localizadas en paladar. Observamos el centro necrótico. La ulceración de esas lesiones y la destrucción tisular pueden provocar la comunicación bucosinusal. Una de las manifestaciones de la sífilis congénita infantil, como dijimos, es la tríada de Hutchinson, que esta tríada va a estar compuesta por la hipoplasia de los incisivos, los vamos a llamar dientes de Hutchinson, y los molares reciben el nombre de molares afranguesados o en mora. Además se acompaña de queratitis intersticial y la sordera del octavo par craneal. En estas imágenes clínicas observamos un paciente con sífilis congénita infantil. Los dientes de Hutchinson con su forma de tonel característica. Además, estos pacientes presentan queratitis intersticial, y otra de las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes es la osteocondritis y la periostitis, que si bien afecta a todos los huesos, va a presentar lesiones características en la parte inferior de las piernas y en nariz. La destrucción del vómer trae como consecuencia el colapso del puente nasal y la formidad de la nariz, de ahí su nombre, nariz en silla de montar. También se acompaña de rádades, que son lesiones a nivel de las comisuras del labio. Las alteraciones dentales de la sífilis congénita afectan la dentición permanente. Hutchinson fue quien describió estos incisivos con el borde incisal en forma de destornillador, y la corona la describió con forma de tonel. En relación a los molares, se describen que las coronas son más anchas en las bases y se van estrechando hacia las cúspides. Estas coronas presentan una hipoplasia en este esmalte, lo que hace que este esmalte sea de mala calidad,
se pierda y también se trasluzca la cámara pulpar, de ahí el nombre que recibe de molar aframbuesado. Producida por bacterias del género Actinomyces. Se clasifica según su localización en tres formas: la forma cérvico-facial, la pulmonar y la abdominal, siendo la forma cérvico-facial la más frecuente de presentación. Diferentes especies del género Actinomyces se encuentran en la cavidad bucal, como por ejemplo el Naslundi, el Viscosus y el Israelí. La actinomicosis se desarrollará en situaciones traumáticas que produzcan la inoculación de estos microorganismos, como por ejemplo la fractura, la exodoncia, las cirugías, la erupción dentaria, entre otras. Los actinomyces invaden los tejidos encontrando un ambiente anaerobio que les permite proliferar, provocando un cuadro inflamatorio supurativo. Clínicamente observaremos una zona de localización cérvico-facial con un aumento de volumen bien delimitado, tumefacto a la palpación, que recibe el nombre de micetoma. La piel que recubre esta lesión presenta una coloración rojo-violácea y muchas veces podemos observar la presencia de una o más fístulas. En esta lesión observamos fístulas por las que está drenando material purulento, que normalmente se acompaña de estructuras calcificadas de color amarillento que por su color reciben el nombre de gránulos de azufre. Estas estructuras corresponden a colonias calcificadas de los actinomyces. En esta imagen histológica podemos observar esta estructura localizada centralmente de color basófilo que presenta una disposición radiada o en rayos de sol. Esta estructura corresponde a las colonias de actinomyces que se encontraban calcificadas y macroscópicamente las denominamos gránulos de azufre. Además, se acompaña en este preparado, podemos observar la presencia de piocitos, detritos celulares y estas imágenes negativas que corresponden al exudado purulento que se pierde durante el procesamiento histológico. A mayor aumento observamos la disposición que adoptan estas colonias, que se describe con una forma en rayos de sol. Por último, en esta imagen observamos colonias de actinomyces con su disposición radiada y en relación a ellas podemos observar la presencia de piocitos y polimorfos nucleares.